Usted es doctor en física y trabaja en la difusión y enseñanza de la ciencia. Quisiera preguntarle su opinión sobre la importancia de las ciencias para el futuro del planeta y de la humanidad. Bueno, realmente uno tiene que aceptar que el motor de la civilización, en cierto sentido, lo que impulsa a la civilización, es conocimiento. Ahora, como anoche en esa conferencia decíamos, la civilización, cuando miramos en la historia, vemos algunas veces como la ciencia, si quiere, del tiempo y el conocimiento espiritual han estado en armonía, y eso siempre ha dado una fuerza grande al avance de la ciencia. Entonces, que la ciencia es conocimiento científico y avances científicos son esenciales para el avance de la civilización, de eso no hay duda. Pero hay que pensar en las condiciones que tiene que tener la ciencia, el conocimiento científico. Por ejemplo, si miramos hoy al mundo, vemos que hay un flujo de conocimiento científico que comienza en centros muy especializados en ciertos países, pasa, si quiere, a otros centros más o menos similares en países, en otros tipos de países. Pero finalmente lo que llega a la mayoría de la humanidad no es ciencia, es más bien mejor lo que hay es cómo utilizar tecnología. Y hay una confusión grande entre la ciencia y la tecnología para la mayoría de la gente. Lo que llaman ciencia finalmente es uso de tecnología. Entonces, cuando decimos que sí, la ciencia es esencial para el avance de la civilización, yo creo que tenemos que pensar que es la ciencia en su sentido verdadero, en su sentido real, ese quehacer humano de cómo hacer preguntas, cómo contestar, cómo buscar evidencias. Es una forma de pensamiento, es una forma de abordar problemas. Y esa ciencia, y también es un sistema de conocimiento, algo acumulado de todas las edades y que va avanzando cada más rápido. Pero entonces sí es esencial para el avance de la civilización, pero creo que la ciencia tiene que, la forma de ciencia, la forma de la generación de conocimiento científico, de difusión de conocimiento de ciencia, hay que mirarlo, hay que reorganizarlo, porque en algunas veces uno piensa está volviendo como un proceso industrial, como producir jabón. Y esa ciencia sí no va a ayudar a una nueva civilización. Es una ciencia que finalmente, conocimiento es ciencia que vuelve patrimonio de unos pocos. Pero si es posible de hacer el conocimiento de ciencia llegar a la humanidad como todo, y que en cierto sentido todos sean dueños de esa ciencia, aunque hay conocimiento específico que se está produciendo en algún centro, porque eso se necesita. Tampoco todo el mundo puede hacer toda investigación científica en todas las áreas. Pero si es posible dar la ciencia verdaderamente a la humanidad, creo que vamos a ver una fuerza extraordinaria de que tanto puede ayudar al avance de la ciencia. ¿Usted cree que la humanidad, la civilización humana, va a sobrevivir al cambio climático y al calentamiento global? Creo que sí, pero también con muchas calamidades entre ahora y cuando realmente lleguemos a ese punto. Porque el problema de medio ambiente
En el análisis final no es solamente un problema de medio ambiente, es un problema de todo un sistema de mundo, es todo un orden mundial, toda una civilización que ya tiene problemas en todas las relaciones esenciales que definen una civilización. La relación entre ser humano y ser humano, la relación entre el ser humano y la comunidad, entre el ser humano y las instituciones de la sociedad, la comunidad y las instituciones de la sociedad. Todas esas relaciones están mal definidas o en cierto sentido ya no sirven como se definía antes. Tal vez pertenecía a la edad de niñez del hombre, y con lo que ha pasado con todo ese conocimiento científico, ese poder científico que ahora la humanidad tiene, esas relaciones realmente no están funcionando. Y en cierto sentido, hay necesidad de una nueva civilización en la cual estas relaciones se definen de nuevo, no como relaciones de niños, pero realmente relaciones de una humanidad madura. Entonces, y cuando hablamos entonces de esas relaciones, después yo diría que subyace de esas relaciones hay una relación con la naturaleza. Entonces esa relación con la naturaleza hay que redefinir también. Pero solito no se puede tener esas relaciones entre hombres y entre personas y entre instituciones, etc., y resolver solamente la relación con el medio ambiente. Y finalmente todo eso yo creo que se basa en una relación entre la humanidad y su creador, Dios. Entonces, si pensamos en todas esas relaciones, se ve que, bueno, si se definen bien, podemos realmente vencer los problemas medioambientales y encontrar soluciones. Pero dado que eso no está sucediendo así tan rápido como todos queremos, tenemos que aceptar que ya lo que hemos hecho a ese planeta, en cierto sentido, está diciéndonos de que no hemos, como una especie, no hemos hecho las cosas muy bien. Y es una advertencia, pero es una advertencia dura, es una advertencia que va a costar mucho. Y eso no podemos negar, desafortunadamente es así. Pero que vamos a salir de eso finalmente y vamos a resolver todos esos problemas y también las bases de una nueva civilización se está haciendo. Yo creo que eso también podemos ver, por lo menos, claro. Yo lo creo, muchos de nosotros creemos esto, y sí, después haremos otras relaciones. Y va a ser una relación bella, y no va a ser una relación en que tenemos que volver a vivir como sin una civilización. Puede ser una civilización tecnológicamente avanzada, puede tener una prosperidad material extraordinaria, pero para todo el mundo. Las injusticias que tenemos en nuestro orden mundial entre la gente, de alguna forma está bien relacionado con lo que estamos haciendo al medio ambiente. Son las mismas actitudes de opresión finalmente que llegan hasta el medio ambiente, también con nuestros semejantes. Entonces, hay que resolver esos problemas. Creo que la humanidad puede resolver esos problemas, pero mientras eso vamos a tener, desafortunadamente, calamidades muy grandes. ¿Le parece posible que continúe el crecimiento económico? Porque por un lado es necesario para mejorar las condiciones de vida de los pobres, pero por otro lado puede afectar el medio ambiente y la ecología. Bueno, de nuevo, se trata de
¿de qué queremos decir por crecimiento económico? Porque si el crecimiento económico quiere decir lo que quiere decir ahora, en esa sociedad consumista, etc., entonces no. Porque de nuevo yo creo que la injusticia y esa tendencia de centrar la riqueza en manos de unos y que nosotros sufren, está dentro de ese sistema. Entonces no se puede, no hay forma de resolverlo. Pero si decimos crecimiento económico, lo que queremos decir es que la riqueza de la humanidad debe crecer, porque finalmente la humanidad trabaja, pero en otra relación con el medio ambiente, produce instrumentos, si quiere, para después seguir sus metas intelectuales, espirituales. Creo que todo eso es posible. Entonces, en ese sentido, crecimiento, digamos, de la riqueza de la humanidad, riqueza material de la humanidad, si no está tan divorciada de la riqueza, si no tenemos una pobreza espiritual y una riqueza material. Entonces, así no puede funcionar. Pero si podemos tener un aumento constante de riqueza material, riqueza intelectual, riqueza espiritual, después allá no hay dicotomía entre eso y de nuevo, con el medio ambiente o la cuestión de pobreza, porque en ese otro modelo, en esa otra forma de pensar, el crecimiento económico, en ese sentido, sería un crecimiento con justicia, y lo que crecería sería patrimonio de toda la humanidad. No sería patrimonio de unos pocos que básicamente exploten a los demás. Entonces, es cuestión un poco de definición y de lo que queremos decir. Pero ese modelo de crecimiento económico, sí, es causa de todos los problemas que estamos teniendo. ¿Qué piensa usted de las tecnologías de la información, la internet y las redes informáticas? Bueno, de nuevo, la cuestión de tecnología es similar a esas otras cosas que hemos hablado. Que nuestra ciencia, nuestros avances científicos nos hayan ayudado a tener instrumentos que nos permitan comunicar el uno con el otro por todas partes de la Tierra, de un lado al otro lado, etc. Eso en sí mismo es sumamente bueno y es necesario ese tipo de tecnología si vamos a tener un mundo integrado, un mundo justo, un mundo unido, una humanidad unida. Entonces, en ese sentido, pues uno mira esas tecnologías y dice, bueno, algo así tiene que haber, y más. Yo creo que eso apenas es el comienzo de lo que, si quiere, las leyes físicas nos permiten hacer. Pero el problema de toda tecnología, no es de informática, y eso lo hemos vivido cada vez que la tecnología ha avanzado, es que con la tecnología viene valor. No hay tal cosa como una tecnología neutra. Entonces, hay valores realmente dentro de la tecnología, porque la tecnología no es solamente los instrumentos físicos. Bueno, los instrumentos físicos son instrumentos físicos, pero todo un arreglo social, todo un uso social, todo arreglos económicos, de nuevo, afecta las relaciones entre las gentes, entre comunidades, con las instituciones de la sociedad. Entonces, pero de alguna forma,
poca persona acepta ese hecho obvio y finalmente deciden que, bueno, la tecnología es buena si se puede utilizar bien o mal. Pero lo que están diciendo, están hablando del instrumento, de algo así, de la máquina, pero no están hablando de tecnología. Entonces, la tecnología informática en este momento, esas maquinitas, esas cosas, esas leyes físicas, se está utilizando no tanto para bien de la humanidad. Los valores que la tecnología, el arreglo total de esas tecnologías tienen, son tales que, bueno, por ejemplo, un mercado gobernado por avaricia puede utilizarlo, puede utilizarlo básicamente como un instrumento para vender cosas que nadie necesita, para crear necesidades que nadie tiene, en algunas veces para aún afectar la identidad de las personas. Y hay tantos estudios que con todo eso maravilloso de tecnología, de información, de internet y todo, pero poco a poco hasta afecta la imagen que tiene la persona de sí misma. Entonces ya no soy la persona que soy, pero soy una serie de preferencias, ¿no? Yo soy aquel que le gusta el color azul y me gusta tal marca. Y entonces todo eso vuelve un instrumento para... No quiere decir que no se puede utilizarlo para el bien, no quiere decir que no se esté utilizándolo para bien o que realmente la posibilidad de tener comunicación tan íntima con amigos, etcétera, esté mal. Pero la tecnología, si lo pensamos en general, en términos grandes, como toda una organización de tecnología, tiene que cambiar. Utilizar la física y las posibilidades de los instrumentos para hacer otro tipo no sé, de leyes de comunicación, de otros arreglos, de nuevo, de acuerdo con otras relaciones no solo entre individuos, pero entre las instituciones de la sociedad, con los individuos, con las comunidades, y un entendimiento que creo que es necesario, de que realmente no podemos aceptar la tecnología que nos viene así. Todo el mundo tiene que pensar en los valores que trae la tecnología adentro y luego hacer decisiones. Vamos así, así no lo utilizamos, así lo utilizamos. Y eso es una tarea enorme, que yo tampoco sé cómo se va a hacer, pero hay que aprender. Una humanidad que está avanzando, está madurando, yo creo que tendremos que aprender de cómo manejar esa tecnología. Cuando lo utilizamos bien, cuando lo aprendemos, lo ajustamos, lo organizamos en otras formas, creo que es un instrumento poderoso para esa unificación de la raza humana. Así que. ¿Qué opina usted de la educación que actualmente los jóvenes de las escuelas y las universidades nos preparan para el futuro? Bueno, mira, yo creo que cada vez que usted me pregunta, entonces yo digo, hay que definir lo que quiere decir eso. Entonces, me perdone con eso. Pero, mire, de nuevo, hay que decir qué quiere decir preparar para el futuro, ¿sí? Entonces, cuando la gente habla de si nuestras escuelas están preparando a nuestros hijos o nosotros, nuestros jóvenes, para el futuro, muchas veces lo que uno oye es que el futuro es la continuación de esa civilización. Entonces, si digamos la tecnología informática está avanzando mucho, entonces preguntan, ¿estamos preparando a nuestros hijos para que puedan
manejar esa tecnología, o el futuro del mundo va a ser así, así, con todas esas complicaciones. ¿Están nuestros hijos preparados para vivir ese futuro? Entonces hay todo mucho debate acerca de sí y no. Yo creo que la mayoría de la gente diría que no, tal vez, pero algunos tienen, bueno, si hacemos esto, si a todo el mundo damos una computadora o no sé qué, eso está preparándonos para el futuro. Eso es una forma de pensar en esa pregunta. Pero la otra forma que podríamos hacer esa pregunta o definir ese futuro es que realmente es un futuro que queremos construir. Y es un futuro que no es como lo de ahora, no es continuación de esa cosa, pero es un futuro en el cual vamos a tener estructuras de todo, mentales, intelectuales, físicas, de nuevo con el ambiente, con la naturaleza, entre nosotros, todo. La organización social va a ser algo muy nuevo y más digno de una humanidad que comienza a madurarse y sale de su edad de niñez. Entonces, si pensamos en ese futuro, preparar a los jóvenes para ese futuro quisiera decir prepararles para que transformen ese mundo de hoy y nos lleven a ese otro futuro. Entonces, la respuesta a eso sería que no, que no está haciendo. Y creo que algunos de nosotros hay movimientos que realmente estamos buscando. Entonces, no es, yo el otro día, anoche hablaba de un doble propósito, ¿no? De que cada ser humano, cada joven, cada niño aún, tiene que desarrollar un sentido moral, una obligación moral, que yo tengo que atender a mi propio desarrollo espiritual y intelectual, por un lado, y por otro lado tengo que contribuir a la transformación de la sociedad, con una visión de una sociedad justa, unida, etc. Entonces, una educación que tiene eso como su propósito, de realmente empoderar al joven, a la persona que crece, para que pueda hacer esas dos cosas juntas, y darle todos los instrumentos para eso, todos los conceptos que tiene que entender, todas las destrezas, las actitudes, las cualidades espirituales. Esa educación yo creo que estamos buscándolo. Y de nuevo hay esfuerzos por todas partes en las bases de la sociedad, buscan un poco aquí o algo, pero todavía no ha surgido tal sistema de educación. Y lo que tenemos no creo que está preparándonos. Lo que hace es que mucha persona comienza a ver que algo está mal y quieren mejorar las cosas. Y hay conciencia de que hay fallas grandes con la sociedad, pero que sistemáticamente podamos unirnos y cambiarlos, esa educación nos hace falta. ¿En qué consiste el sistema de aprendizaje tutorial que usted ha creado? Eso, el sistema mismo no es muy complicado, es básicamente su nombre que dice. Cuando empezamos en Fundaec, esa cuestión precisamente de una educación para ese empoderamiento moral que llamábamos, que es de alguna forma educar a jóvenes con ese doble propósito moral. Entonces, y en la realidad, por ejemplo, en las zonas rurales de Colombia, pero también en África, India, en muchas partes después vimos la misma cosa. Hay mucha persona que crece y ya cuando son jóvenes realmente no han tenido muchos años de escuela y han salido y todos los problemas de escolaridad que existen. Entonces, cuando nuestros esfuerzos educativos fueron
más o menos reconocidos por el Ministerio de Educación en Colombia, y queríamos ver cómo podíamos dar una alternativa de educación rural. Surgió esa idea de tener contenido formal, porque la gente habla de educación formal, informal, no formal, etc. Pero nosotros habíamos trabajado con textos que habíamos escrito, una educación formal en el sentido de contenido. Pero, ¿cómo hacer eso llegar a grandes números? Ya la escuela y la formalidad de la escuela no servía. Lo que podía hacerse era hacer grupos de personas, círculos de estudio si quieren, con un tutor, con unos textos. Entonces, que el tutor y el grupo, en cierto sentido, y no era un maestro, no era un profesor, pero alguien que sabía el material, pero también era parte del grupo y guiaba, y juntos estudiaban los textos, trataban de aplicarlo a su realidad, trabajaban en la comunidad, en agricultura, en medio ambiente, en salud, etc. Pero a la vez recibían un contenido fuerte de ciencia, de matemática, y el Ministerio de Educación aceptó que lo que nosotros teníamos fácilmente, nosotros hacíamos eso en un par de años, 2, 3 años. Ellos aceptaron que eso era equivalente hasta 6 años del programa de bachillerato, etc. Entonces se empezó a dar eso por todas partes y en algún momento llegaron a haber hasta 50,000 estudiantes en ese proceso. Hay mucho éxito, pero no es tanto el sistema en el sentido de que hay sistemas, pero está en el contenido y la concepción educativa del programa. Y eso es una concepción que no está basada en materias, si no hay cursos de física y química y sociología. Había una idea de integración alrededor de unas capacidades que el estudiante, un conjunto, si quiere, de actitudes, de conocimientos, de información, de destrezas, un entendimiento profundo de ciertos conceptos científicos, éticos, y alrededor de esos hacer ciertas unidades de enseñanza que traían conocimiento riguroso, tampoco así de cualquier cosa, de las ciencias, pero no que eso era biología, eso era física. O sea, por ejemplo, en un libro donde supongamos que se está enseñando ciertas destrezas matemáticas para trabajar con fracciones, etc., mucho de contenido es acerca del estado de salud de un pueblo y muchos se está aprendiendo muchas cosas de varias disciplinas, pero integrándolo en forma, de nuevo, rigurosa. Y entonces son los textos en cierto sentido del programa, su contenido es lo que básicamente ha podido lograr tanto. El sistema mismo, en el sentido de cómo se hace, pues funciona muy bien porque también permite que mucha gente que ya no puede ir a la escuela, pero sí puede gastar unas horas cada semana con un grupo, y entonces el grupo toma toda una dinámica de servicio a su comunidad. Entonces el servicio vuelve a ser el eje de integración, el servicio a la comunidad vuelve a ser el eje de integración del conocimiento alrededor de actos de servicio, de áreas de servicio que se hace y capacidades de servicio, ¿sí? Entonces eso es lo que el sistema
ha hecho y ahora se está utilizando en diferentes partes del mundo. Hay algunas organizaciones en África, en Asia, que están haciendo eso, claro, creando su propia experiencia. En América Latina, después de Colombia, Honduras es un país donde lo tomó y ha avanzado bastante con la ayuda del gobierno, como un sistema de educación de bachillerato. Pero de nuevo, bachillerato universitario, etc., todas esas divisiones también para nosotros no eran fáciles, porque pues se trataba, entonces uno miraba un texto de nosotros, usted puede decir, bueno, ese pedazo realmente es conocimiento universitario, pero ese pedazo es muy básico y pertenece a un nivel. Era lo que necesitaba la persona para poder servir a la comunidad, hacer actos de servicio. ¿Este sistema se formó en base a alguna teoría sistémica o fue surgiendo en la práctica? Fue, bueno, entre los dos. Una concepción esencial que teníamos era que la teoría, en general, teorías no dicen las cosas como son. Las teorías dan percepciones a cierta realidad. Entonces, nuestra posición fue que estudiamos las teorías, pero para empezar a tener percepciones de las cosas que estamos tratando de hacer. Pero que realmente lo que era necesario eran precisamente no adherir a una u otra teoría educativa, por parte porque el campo de educación, cada rato hay una nueva teoría y hay una, va de teoría a teoría. Entonces, pero ver cosas que tienen, percepciones correctas que hay, no para integrarlas todo, hacer una mezcla, pero para saber, pero que el método realmente sería más bien pensar en el marco conceptual. Un marco conceptual que, bueno, tiene teoría adentro, pero es mucho más amplio. Entonces tiene sus elementos y que ese marco conceptual mismo evolucionaría mientras uno trabajaba. Entonces el método fue después el método de hacer, de acción, de reflexión, de estudio, de consulta, y volviendo, haciendo todo eso continuamente junto, educando, escribiendo material, después viendo los resultados y generando conocimiento. No, por ejemplo, de nuevo, no solamente aceptar el conocimiento que existe. Por ejemplo, tomemos el conocimiento de agricultura. Entonces está el conocimiento de agricultura, digamos, de ciencia moderna, y eso avanza. Está el conocimiento que tiene una población por sus tradiciones. Pero finalmente, la verdad es que ninguno de los dos funciona cuando se aplica a la vida de hoy de la población. En ambos casos hay problemas graves. Entonces, se necesita nuevo conocimiento, tratando de aplicar todo eso, crear la experiencia, digamos, de investigación científica participativa, no para desarrollar nuevas variedades, no sé qué, de maíz o no sé, eso que lo hagan en los centros muy avanzados, pero para un nivel donde las ciencias sociales, las ciencias físicas, etcétera, comienzan a tener que interactuar. Y en la vida de la gente hay mucho conocimiento para crear. Entonces, crear esos conocimientos y de eso sacar también parte del conocimiento y contenido de materiales educativos. Entonces, eso fue la tarea.
Y con esa tarea sí, no podíamos decir que ahora nosotros creemos en esa teoría educativa o en esa teoría educativa o que somos constructivistas o como esto, eso no. Pero pues sí, entendíamos las teorías y lo que nos daban de percepciones estaba bien. Pero el proceso mismo comenzó a... Y es un proceso que cada vez que en otro país se está empezando, entonces uno ayuda a que comiencen el proceso de nuevo, pero también construyan sobre lo que hay. Entonces los textos lo utilizan, pero después pueden adoptarlo a la vida de la gente allá. ¿Por qué cree usted que las religiones están hoy en día tan desprestigiadas y la gran mayoría de los jóvenes se ha desinteresado de las creencias religiosas? Bueno, por un lado, sí, las religiones están desprestigiadas. Por otro lado, todavía la mayoría de la gente del mundo es religiosa. Por un lado está ese proceso de secularización, pues histórica, occidental, pues avanza y va por todas partes. Pero de nuevo, por otro lado, ese proceso está en crisis y las personas que lo defienden ya, y la teoría ya está en crisis y bancarrota. ¿Sí? Entonces, es una situación muy, muy especial en que vivimos. Yo creo que las causas de que, si vamos a las enseñanzas de los fundadores de la religión, uno no puede decir nada sino belleza, conocimiento espiritual profundo. Nadie puede, digamos, si uno escucha Cristo, escucha Buda, escucha Zoroastro, escucha Mahoma, no hay problema. Pero cuando uno pasa después y viene lo que el hombre ha hecho con esas religiones, y básicamente tal vez dos fuerzas, bueno, unas fuerzas que han entrado. Uno es que las fuerzas económicas entran y entonces la ganancia, etc. Entonces la religión vuelve muy, se daña en cierto sentido. La política entra, el deseo de poder político en vez de la religión pura. El fanatismo obviamente entra, superstición, se mezcla, se comienza a mezclar, se interpreta las enseñanzas puras de los fundadores y con esa y de pronto uno ni ve. Si hay una imagen que alguien tenía que como hay una lámpara muy brillante, después alguien viene y le pone una cosa muy bonita de ese color aquí, allá, y por pronto lo cubren con tantas cosas que usted ya no ve la lámpara. Sí, hay unas luces pocas, vienen de la lámpara. Eso es lo que parece que los seres humanos hacen con sus religiones. Y después también está esa idea de que cada religión decide que su fundador y su profeta es final. Entonces acepta todo lo anterior, pero pues lo que viene después. Y creo que todas esas cosas crean una crisis de la religión. Pero si uno va y se aleja de todo eso y dice, bueno, realmente miremos a las enseñanzas divinas, a las revelaciones, creo que lo que uno ve es un proceso de revelación progresiva, de la venida de unas figuras espirituales, unos educadores universales que han traído enseñanzas espirituales, nos han ayudado a entender nuestra naturaleza espiritual, nos han dado enseñanzas de cómo tratarnos y cada vez más avanzado. En un momento tal vez las enseñanzas son para un tribu,
Entonces, de alguna forma, las ideas espirituales básicas están en todas. Pero después hay enseñanzas que cambian de acuerdo con las necesidades de tiempo de un pueblo. Si uno deja esas cosas que son relativas en tiempo y mira a la realidad de la religión, uno ve una continuidad, un avance. Y en cierto sentido, por eso los bahá'ís hablan de una religión. Uno ve una religión. No que no hay diferencias, sí hay diferencias, pero son diferencias de tiempo, son diferencias de lugar, son tipos de cultura particular. Pero la parte universal sigue. Entonces, si uno lo mira así, yo creo que surge una religión que de pronto no estará en tanta crisis y que atrae a la juventud, porque también sin la religión hay un vacío terrible porque hemos hecho ya en ese siglo pasado, hemos hecho de todo, hemos también ensayado estar totalmente sin religión, entonces otra cosa vuelve religión. Tampoco la humanidad vive sin la religión. ¿Cuáles son los principios de la religión Bahá'í? Es lo que decía, es un principio básico, es lo que llamamos revelación progresiva, que realmente la religión es una sola, es como un libro que tiene capítulos, y los capítulos lo han traído diferentes fundadores para tiempos especiales. No hay finalidad, por ejemplo, definitivamente los Bahá'ís no creen que Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, es el último final, pues como sé yo, tal vez en 1000 años seguramente vendrá otros, y que en cierto sentido, aunque hay dos contenidos específicos, culturales y de tiempo, y después verdades universales. Y que también hay una dirección que va de etapas de unidad. Y que la fe Bahá'í, Baha'u'lláh enseña que realmente ha llegado el tiempo de la unificación de la raza humana, que no era posible antes, pero que él dijo, pues hace 150 años, 160 años, que ya iba a haber todo conocimiento nuevo, todas cosas hechas nuevas en cierto sentido, y que la madurez de la humanidad estaba llegando, que estamos en el tiempo de transición, es como edad de adolescencia, y los Bahá'ís entendemos mucho de lo que está sucediendo en el mundo como adolescentes, tratando de ser jóvenes, pero todavía no lo son. Y eso es una parte. Entonces, también después hay una serie de principios para una nueva época, principios que poco a poco muchos están aceptando, igualdad del hombre y la mujer, que pues, hace 100 años, 50 años, causó tanto problema para él y sus seguidores en Irán. La investigación independiente de la verdad, la armonía entre ciencia y religión, educación universal, la abolición de extremas de riqueza y pobreza ambos, en cierto sentido que no se separa, que no se puede eliminar extrema pobreza sin eliminar extremo de riqueza. Hay una serie de principios, si quiere, que él ha traído. Después, todo una forma de gobernar sin clérigo, básicamente que las comunidades eligen sus propios consejos, si quieren, y aprendiendo en procesos consultativos de trabajar juntos y aprender, que la humanidad aprenda a manejar también sus asuntos espirituales y sus asuntos
religiosos por sí mismo. Y eso es parte de la madurez de la humanidad. Algunos principios son estos. ¿Cómo se reflejan estos principios en su trabajo en el sector rural? Bueno, tenemos un concepto de proyectos, organizaciones, esfuerzos que son inspirados por la fe Bahá'í. No son la enseñanza de la fe Bahá'í. ¿No? Los que participan no tienen que ser Bahá'ís o aceptar todo el cuerpo de pensamiento de Baha'u'lláh, pero inspirados por las enseñanzas acerca de educación, acerca de nuevo de los varios principios. Entonces, las cosas que hicimos fueron, yo creo que inspirados así como otras organizaciones inspiradas por las enseñanzas cristianas, budistas, etc. Entonces, eso es la relación de una serie de organizaciones, y creo que Fundaec fue una de las primeras que hizo eso. Y realmente trató de traducir algunas ideas educativas acerca de la nobleza del hombre, de nobleza del ser humano. Hay una frase que dice él que considere al ser humano como una mina de joyas inestimables que la educación puede sacarlas. Por ejemplo, ese tipo de pensamiento estuvo fuerte, pero también creo que mucha fe en los poderes del espíritu humano y lo que un proceso de empoderamiento podía hacer. Y esa cosa también mencioné ayer, esa coherencia entre lo espiritual y lo material, que no se puede y no se debe separarlos, y no son opuestos. En cierto sentido, ese mundo físico, si quiere, está en cierto sentido en un mundo mucho más grande, espiritual. Entonces es parte de esto. Y todas esas leyes y fuerzas espirituales afectan la vida material sobre la tierra. Entonces, esto también. Y realmente la armonía entre ciencia y religión. Que la educación que queríamos hacer tenía que ser una educación que aceptaría y propagaría, si quieres, difundiría el concepto de la armonía entre la ciencia y la religión. Entonces había muchas de esas cosas, de esas ideas, frases específicas de los escritos que nos inspiraban, pero el trabajo era un trabajo ya científico, social, que estamos haciendo. Pero la inspiración continuamente venía de leer los libros y pensando de la naturaleza humana, bueno, qué es el ser humano, cómo es. Todo eso nos afectaba y afecta todavía nuestro pensamiento, cómo avanzamos. ¿Cómo llega usted a trabajar a Colombia y específicamente al sector rural? Y eso realmente es, algunas veces yo no sé yo mismo cómo sucedió todo eso, pero yo dije un poco anoche, cuando yo estaba terminando mi doctorado en Berkeley, en la Universidad de California, en física, pero a la vez me sentía un poco de agitación de que, bueno, si yo voy en un mundo y hago todo eso, física bien avanzada, teórica, ¿qué voy a estar haciendo para la humanidad? ¿Qué estoy haciendo realmente? Cuando era niño me decían mis padres que yo quería ser un científico, etc. Entonces yo tenía esa idea de que
la física era para el bien de la humanidad, ¿no? Pero cuando ya llegué allá y haciendo eso, yo me preguntaba, bueno, de pronto es porque conocimiento es importante, pero ¿qué es que yo estoy haciendo? ¿Qué tiene que ver con haciendo una civilización? ¿O qué tiene que ver con la gente del mundo? ¿O con los sufrimientos del mundo y todo eso? En ese proceso yo decidí salir un año de la física, y solo un año realmente al principio, ir a otra parte y ver si puedo ayudar, a hacer algo. Quería entender eso. Entonces, por amigos aquí y allá, terminé en la Universidad del Valle, en Cali, en un programa que había, y me llevaron allá por un año y de pronto 2 años para ayudar el departamento de física. Pero allá entonces me involucré con la comunidad Bahá'í. Naturalmente, yo era Bahá'í, allá habían los Bahá'ís, pues yo estaba allá, eso era nuestra comunidad. Y le digo, mi encuentro con los sectores populares colombianos en el campo, porque empecé a ir por aquí y por allá visitando comunidades bahá'ís, y fue realmente no sé cómo es, tenía mucho poder y me conquistó. Yo después de un tiempo, yo no puedo irme a ninguna parte, porque volver allá a los Estados Unidos otra vez a una universidad, a hacer física muy bien, y amaba física, estaba haciendo bien, pero no podía, ya estaba, era uno de ellos, ya no podía dejar todo eso. Entonces, realmente, la vida de los sectores rurales volvió mi vida, y sus ideas, sus preguntas, y saben, no porque yo creo que es muy diferente de lo que muchas veces la gente que habla de desarrollo, etcétera, habla. Yo no veía tanto que hay pobrecitos que son pobres, que hay esto, eso no era lo que yo veía. Yo veía ese potencial extraordinario entre ellos. Caminaba con campesinos, con sus jóvenes, hablábamos, y yo estaba atraído a lo que, bueno, mire todo ese potencial. ¿Qué hacemos? Hagamos, y tenemos que realmente contribuir a la construcción de un nuevo mundo, que era mi creencia religiosa, porque eso era lo que Baha'u'lláh enseñaba, que todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo tienen que contribuir a la construcción de una nueva civilización. Entonces así quedé, y cuando vi con otros amigos de la universidad, hasta empecé a llevar conmigo a algunos de mis alumnos y otros profesores, etcétera, para que vean esa realidad y lo vean en una forma muy diferente. Yo recuerdo muy bien, en una reunión había en la universidad un grupo multidisciplinario hablando de una zona de ese norte del Cauca con que yo estaba familiarizado. Entonces, tenían como una teoría. Entonces, habían escrito que hay problemas de salud, hay problemas de esto, y todo era una serie de problemas, y había una teoría de cómo podemos arreglar eso. Y yo me sentaba allá, me habían llevado allá como era físico y todo, que querían algo, tener un científico ya físico ahí. Yo miraba a todo eso y yo pensaba, ¿pero esos están hablando de la misma gente que yo conozco? Yo no veo eso. Sí, yo veía, había pobreza, había problemas de salud, pero yo no entendía, eso era un problema que uno vivía, y uno tenía que levantarse y arreglar y utilizar conocimiento. Entonces, esas fueron las cosas que con esos amigos empezamos a hablar mucho, que pues lo que hay que hacer es generar conocimiento, hay que llevar conocimiento científico a la gente y, como dije, crear
nuevo conocimiento, que participan los jóvenes en generación de conocimiento, en educarse. Y eso vuelve una vida. Y después eso fue ya la vida mía. Pero también a la vez trabajaba al nivel del gobierno, a nivel de las universidades, a nivel internacional, a nivel de políticas de ciencia, tecnología. Entonces había un doble trabajo que estaba haciendo. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? No es ¿Cómo la ha sentido? maravilloso. Ha sido un don de Dios, realmente. Yo no sé quién sería si no hubiera venido a América Latina, no sé. Otra vida, otra forma de ser. Pero pues el contacto en Colombia después me llevó a otros países de América Latina. Dentro de la fe Bahá'í me llamaron a servir en el Centro Mundial, después me eligieron a la Casa Universal de Justicia, pero pues toda mi vida pensando en los pueblos del mundo y del empoderamiento espiritual y moral de los pueblos del mundo. No creo que si vuelvo a la vida otra vez quisiera hacer eso. No hay otra cosa tan satisfactoria como esto. Y lo que he aprendido, lo que realmente veo, los poderes, de nuevo, los poderes del espíritu humano son muy grandes. Y cuando se abren un poco las puertas, esos poderes vienen y la gente hace cosas maravillosas. Se levantan y muestran cualidades que son de verdadero ser humano. Y viendo eso, y no en 1, 2, 3, ahora sirviendo allá en Centro Mundial, viéndolo en miles y 100,000, cientos de miles y millones, es algo muy bueno, muy especial. ¿De qué forma el trabajo que usted ha desarrollado aporta a la construcción de una nueva y mejor civilización? Mire, una forma de pensar es que, y eso de nuevo inspirado por las enseñanzas bahá'ís, es pensar en lo que está pasando en el mundo en términos de dos tipos de procesos de integración, procesos de desintegración. Entonces hay desintegración de una vieja civilización, desintegración de un viejo orden mundial, si quiere, y la construcción gradual de una nueva civilización. Entonces, si uno piensa, una forma de pensar eso es que hay fuerzas de destrucción que abundan en el mundo, pero finalmente destruyen. Destruyen cosas buenas, pero también destruyen cosas malas juntos, y el pasado poco a poco se va. Y las fuerzas de construcción que tenemos que seguir y también crear. Entonces, en cierto sentido, cuando grupos como nuestros comienzan a trabajar a cierto nivel, a nivel de las bases de la comunidad, están tratando de utilizar las fuerzas constructivas grandes, espirituales que están en el mundo, pero también entonces están generando fuerzas dentro de la población en que trabajan y fuerzas que pueden ser grandes y afectar el mundo. Entonces, en cierto sentido, están contribuyendo a que las fuerzas de construcción sean más amplias, sean más fuertes, crezcan. Realmente lo pienso así, que grupos, y ahora ya pues hay muchísimos movimientos, grupos, cada uno haciendo en ciertos espacios cosas, y puede parecer que ese otro mundo es tan grande y todo el proceso destructivo es tan grande
que uno de pronto no ve, pero por los que conocemos, los que sabemos qué está pasando en la base de la humanidad, uno ve que todos esos trabajos están creando fuerzas bastante grandes y esas fuerzas tienen que finalmente crecer, tanto que tienen que destrucción. Y para mí es una cosa entre dos fuerzas, dos clases de fuerzas, y eso crece, pero a la vez tengo fe, y eso por la fe Bahá'í, que las fuerzas grandes espirituales están al lado de la construcción, no al lado de la destrucción. Las fuerzas de destrucción en cierto sentido son resultados de resistencia de estructuras viejas que no quieren cambiar. No son en sí mismo cosas reales, cosas grandes, solo que son obstáculos que continuamente uno encuentra. Fuerzas grandes. Y Baha'u'lláh habló de eso y que eso era la época donde esas fuerzas realmente se manifestaban. Esas fuerzas son fuerzas de construcción, pero tenemos que traducir, hay que traer esas fuerzas a lugares, a poblaciones, a acercarse con los problemas de la humanidad y trabajarlos y crear adentro las fuerzas constructivas que ayuden a esa población de nuevo de apoderarse de su propio camino de desarrollo, de contribuir a la construcción de una nueva civilización. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo, grupos como todos nosotros que estamos en eso. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, ha sido muy interesante. Gracias a usted, muchas gracias.